Comenzamos con usted, Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Tiene 2 minutos para su mensaje inicial, candidata. Buenas noches a todas y a todos. Soy Clara Brugada, soy una mujer preparada, con experiencia de gobierno, soy una mujer honesta, he vivido la escasez de agua, he sufrido y sé lo que sufren las mujeres ante la falta de este líquido. He luchado, he gestionado y he encontrado soluciones al reto del agua en la Ciudad de México. Comprendo a los vecinos de la Benito Juárez y sé que el gobierno de la Ciudad de México trabaja todos los días para resolver el problema. Cuando fui alcaldesa, ante problemas similares, nunca dejé sola a la gente, a diferencia de la alcaldía Benito Juárez, que prefirió atender y sacar tajada política que atender a los vecinos. Así que el día de hoy van ustedes a ver 2 modelos de cómo se debe gobernar en la ciudad. Un modelo que representa la corrupción, que representa la privatización y a cargo del candidato Santiago Taboada, y el otro que representa honestidad y bienestar a mi cargo. Es uno que busca votos ante una tragedia u otro que asume sus responsabilidades, o así de simple, un modelo que es el de el PRI, Xóchitl Taboada, o el modelo de 2 mujeres honestas que vamos a hacer historia, Claudia Sheinbaum y su servidora. Es tiempo de mujeres. El candidato del PAN representa 3 mafias, la mafia del cártel inmobiliario, la del sindicato que extorsiona, el sindicato Libertad, y la de los explotadores sexuales del PRI. La buena noticia es que vamos arriba, 15 puntos, vamos a ganar y vamos a avanzar en la Ciudad de México. Gracias, Clara Brugada. Cedemos la palabra a Santiago Taboada, de la coalición Va por la CDMX. Adelante, tiene 2 minutos. La Ciudad de México quiere un cambio. Vamos a ganar esta elección. Estas son las encuestas que Morena no quiere que veas. Se percibe en la calle. Precisamente en esta contienda, los militantes de Morena, candidatos de Movimiento Ciudadano y líderes sociales se han sumado a este movimiento. ¿Y qué es Morena? Morena lo define su mal gobierno, su incompetencia, su corrupción. Y la candidata Clara Brugada representa esa incompetencia y esa continuidad. ¿Por qué razón? Llevan 27 años gobernando la ciudad. Y después de 27 años, ni la ciudad es más segura, ni hay más agua, ni está limpia. Y el metro es una tragedia de todos los días. Nosotros representamos una generación de cambio. Una generación de cambio que da resultados, que sabe gobernar, que te habla de frente, que respeta la ley y principalmente que va a gobernar los próximos 6 años de la mano de la sociedad civil organizada. ¿Y cómo vamos a gobernar? Yo sí tengo resultados que presumir. Vamos a gobernar con las prioridades que hice y que tuve durante los últimos 6 años. Voy a darle a esta Ciudad de México seguridad, tu seguridad. Y voy a darle a esta ciudad algo que no le ha podido dar ni Clara Brugada ni esos 27 años. Calidad de vida. Ese es mi compromiso contigo. Y por eso ya se van. El cambio viene. Muchísimas gracias, candidato. Cerramos esta ronda de mensajes iniciales con usted. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, tiene hasta 2 minutos, candidato. Muy buenas noches a todas, a todos. Hoy regreso a esta mesa a dar propuestas y respuestas sobre los grandes temas que nos ocupan en esta ciudad. Los 3 que estamos aquí, yo soy el único que sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua. Y soy el único que puede hablar de combate a la corrupción. Mis contrincantes primero tienen que dar explicaciones, tienen que pedir una disculpa y tienen, o más bien no tienen, autoridad moral para hablar de los temas. Y les voy a decir por qué, con un ejemplo. Tienen a la ciudad hecha un basurero. Esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente. No hay 1 milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. ¿Y saben qué? Por cada uno de estos penzones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación.
En lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados. Y no solo eso, vamos a hablar de transparencia y combate a la corrupción. Cada uno de esos pendones cuesta 50 pesos. Clara ha dicho que ha gastado 345 mil pesos. Taboada ha gastado 16 millones. Claramente mienten. Cuando uno ve los 5 millones de pendones que hay en todo momento en esta ciudad, sabemos con claridad que ya rebasaron los gastos de campaña. No tienen autoridad moral para venir a hablar de estos temas. Yo vengo en cambio limpio. Vengo a hablar de las propuestas y las respuestas para construir la ciudad de tu vida y de la vida de tus hijos. Gracias, Salomón Chertorivsky. Gracias, candidata. Gracias, candidatos. Damos paso al tema número 1 de esta noche, que es agua. Cedemos la palabra a Clara Brugada. Tiene 2 minutos para su apertura y el cronómetro en pantalla. Yo vengo a este debate con toda la autoridad moral a hablar de política de Estado para atender el tema, a continuar con un modelo ambientalista, un modelo humanista, a un modelo de agua para todos, agua para siempre. El agua es un derecho humano y todos los capitalinos deben tener acceso a ella. Y cuando sea jefa de gobierno voy a garantizar que el agua llegue a todas las casas y que llegue de calidad. Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que ve al agua como negocio. Es la visión de Santiago Taboada. Él tiene la visión de privatización del agua, como si fuera la solución. Y puede decir que no, puede decir que eso no es verdad, porque a lo mejor le aconsejaron, pero aquí está. Declaró que la solución era la privatización del agua. Y desde el principio se utilizó el agua como botín político por ambos candidatos que están acá, incluso promoviendo miedo, diciendo que el 26 de junio la ciudad se iba a quedar sin agua. Después se aprovechó lo que aconteció en la Benito Juárez para promover miedo. Él piensa que entre más se afecte a los vecinos, pues más votos van a tener. Lo digo aquí, el 26 de junio, Santiago, yo como jefa de gobierno electa voy a garantizar que haya agua. Y lo único que va a quedar en cero es tu credibilidad. De aquí no vas a sacar tajadas porque vamos a ganar. Muchísimas gracias, candidata. Escuchamos ahora su mensaje de apertura. Santiago Taboada tiene hasta 2 minutos y el cronómetro está en pantalla. La crisis del agua que Morena niega, tú la vives. Agua que no alcanza, Clara. Agua que no sale de la llave. Agua que está contaminada en esta ciudad. Para Morena resolver el problema del agua nunca ha sido prioridad. En 1997 cancelaron 4 plantas de tratamiento. Ustedes mienten, Clara. Mira, te voy a recordar lo que decías en el debate, por cierto, chilango, del 2018. Que cuando Morena en Iztapalapa gobierne y gobernara la ciudad y por supuesto el país, no iba a haber falta de agua. Es una tragedia lo que pasa en la alcaldía que gobernaste. Y por cierto, hoy vienes a prometer lo que le ofreciste a los vecinos en 3 ocasiones y 3 veces les mentiste. La mentira creo que es lo tuyo. Como jefe de gobierno voy a hacer la inversión más grande que haya tenido esta ciudad en materia de agua. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Primero vamos a reparar las fugas que Morena en 27 años no pudo reparar. Esas fugas por las que se pierde el 40% del agua de la ciudad. Segundo, vamos a tratar el agua en esta ciudad que es hoy la única ciudad del mundo con estas características donde el agua no se trata. Tercero, vamos a captar el agua de lluvia. Como alcalde lo hice, capté más de 24 millones de litros de agua en las captadoras de agua de lluvia. Somos una generación de cambio. Aunque se resista Morena, les vamos a ganar, porque las tragedias de agua y la privatización es con las pipas que vendes a los vecinos de Iztapalapa. Por eso, se lo repito, nosotros damos resultados, sabemos gobernar y queremos lo mejor para ti y para tu familia. El cambio viene. Gracias, Santiago Taboada. Cerramos este bloque con Salomón Chertorivsky. Adelante, tiene 2 minutos con el cronómetro en pantalla.
Estamos viviendo la peor crisis de agua en la historia de esta ciudad. Y qué gran paradoja, una ciudad que se construyó sobre un sistema de lagos. Pero siempre hemos tenido una mala relación con el agua y en las últimas 3 décadas los gobiernos han hecho muy poco. Si vemos el acuífero, que es uno de los más grandes del mundo, se está vaciando. Sacamos el doble de agua de la que reinyectamos. Las presas del Cutzamala están en su nivel más bajo, sí, por el cambio climático, pero también por el descuido y la deforestación de los bosques de Michoacán y el Estado de México. Y del agua que llega, perdemos casi la mitad en fugas. En lo que llevamos de debate, se ha perdido el equivalente a 13,000 tinacos. Y por si fuera poco, el gobierno del conformismo y el retroceso ha caído su presupuesto en materia de agua en 30%. Y tú lo sabes, porque tú que abres la llave y solía llegar con buena presión o ya no llega. Hay muchísimas casas en donde simplemente dejó de llegar y cuando tienes la suerte de que llegue, puede llegar contaminada. Eso es lo que estamos viviendo porque todo lo que tocan lo pudren. Necesitamos hablar de la crisis en serio. Necesitamos una política pública bien diseñada, bien presupuestada y sobre todo bien ejecutada. 6 propuestas. El programa Fugacero, el programa de reutilización de agua más importante en la historia, la limpieza de ríos y lagos, el programa Guardianes del Bosque, un fondo exclusivo para garantizar que haya los recursos necesarios para invertir en agua y una nueva cultura del agua. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. Gracias, candidata, candidatos. Ahora sí damos inicio a la bolsa de tiempo. Les recuerdo que cada quien cuenta con 6 minutos y 30 segundos que van a poder administrar a su voluntad. Y para hacer uso de la palabra deberán pedirla a mano alzada para posibilitar réplicas y contrarréplicas. Lo que estamos buscando aquí es un diálogo ágil y directo. La primera en levantar la mano fue Clara Brugada. Adelante, candidata. Gracias. Lo que está atrás de lo que propone Santiago Taboada, y no lo dice, es la privatización del agua. Así que vengo a hacer propuestas de un plan hídrico para proteger la cuenca hidrológica. Agua para todos, agua para siempre. 1. El agua llegará a toda la ciudad, vivas donde vivas. Aprovecharemos el agua de lluvia regenerando los lagos para captar, almacenar, potabilizar y regresarla a la ciudad. Continuaremos con el gran sistema de cosecha de agua de lluvia en casa y en las grandes instalaciones. Inyectaremos millones de litros de agua del acuífero, nuevas plantas de tratamiento hasta llegar a 7,000 litros por segundo. Todos los pozos serán rehabilitados, monitoreados y vigilados. Crearemos el C5 del agua, un centro de control y gestión integral. Continuaremos protegiendo el bosque de agua y las áreas verdes. Gran acuerdo metropolitano de gestión del agua con Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez. 3 mujeres gobernantes. Vamos a resolver el reto del agua. Combatiremos la corrupción, el huachicoleo y al cártel inmobiliario. Crearemos números de emergencia, asterisco H2O, para atender de inmediato las fugas de agua. Cultura cívica para el cuidado del agua. Observatorio de calidad de agua de manera permanente y pública. Crearemos la Secretaría de Derecho Humano y Gestión Sustentable del Agua, las Contralorías Sociales e instalaremos el Gabinete de Agua todos los días. Tener una presidenta y una jefa de gobierno que durante 20 años hemos luchado con la misma visión sobre el tema, garantizará el futuro de agua para la Ciudad de México. Gracias, Clara Brugada. Santiago Taboada. Pues aquí te presento el agua de Iztapalapa, contaminada. El agua de Benito Juárez, contaminada. El agua de Tláhuac, contaminada. El agua de Xochimilco. Aquí está. Prácticamente, Clara, estas son las realidades de la ciudad que llevan gobernando 27 años. ¿Qué han hecho? Todo
todo lo que dices, no hicieron una sola cosa. Y si vamos a hablar de privatización, ¿por qué no empezamos a hablar de cómo vendes las pipas? De cómo a los vecinos de Iztapalapa prefieres darle a las fábricas de hielos esa agua. Y mira, aquí está, la calidad de agua que durante 27 años le han dado a la ciudad. Y en este momento estoy subiendo a mis redes sociales uno de los estudios que precisamente en una de estos contenedores está de Iztapalapa, precisamente de uno de los pozos. Químicos tóxicos, heces fecales y bacterias. Y precisamente hoy te atreves a decir, miren, 27 años y no hicieron nada, absolutamente nada por el agua. Levantó la mano Salomón Chertorivsky, pero por alusiones personales le gustaría contestar Clara Brugada. Sí, no Adelante, te equivoques, lo que vamos a hacer y a trabajar es agua clara, no esa agua contaminada como han contaminado la campaña. Salomón Chertorivsky, tiene la palabra. Muchas gracias. Mi primera propuesta, el programa Fuga Cero. No hablo de la fuga superficial, esa que en los 5 años del gobierno, en la continuidad y el retroceso, dejaron de atender 17,000. Estoy hablando de la fuga grande, de la invisible, de toda la tubería rota, de por donde circula agua que ya no hay tubo porque está muy viejo, que va por el lodo. De esa le vamos a entrar con toda mi fuerza. En mi administración vamos a invertir 17,000 millones de pesos para recuperar el 80% de todo el agua que perdemos. Regresará el agua a tu casa con buena presión y de calidad. Yo sí sé lo que se tiene que hacer, les puedo platicar, ¿eh? Y déjame decirlo, lo vamos a hacer con toda seriedad. Vamos a dividir la ciudad por sectores de 3,000 tomas. Y vamos, sin tener que abrir las calles, vamos a inyectar nueva tecnología, unas mallas que en la mayor parte de la tubería rota se puede inflar una vez que esté adentro, es decir, sin afectar a la ciudad. Vamos a resolver el problema de fugas. Muchísimas gracias, candidato. Le cedo el uso de la voz a Santiago Taboada. Pues el agua no es clara. Te invito, Clara, a que tú te bañes. Tú bañes a tu familia, como muchas familias de esta ciudad, hoy con esta agua contaminada, se están bañando. ¿De qué resultados presumes en materia de agua si en la Sierra de Santa Catarina siguen esperando, por ejemplo, que lleguen las pipas gratuitas? Porque te recuerdo una cosa, tú les dices a tus vecinos que si no hay pipa, que si no hay voto no hay pipa. Y eso es una tragedia y por eso nosotros vamos a hablar de la sostenibilidad hídrica que necesita la ciudad. Y precisamente para no depender solamente del Cutzamala, porque esta es una ciudad que llueve. Y en esta ciudad que llueve, con la cantidad de metros cúbicos de agua, podemos sustituir lo que recibimos de Cutzamala. Porque hoy también habla la candidata de los pozos de agua. Los pozos de agua que prácticamente estamos perforando cada vez de manera más profunda y de peor calidad sale el agua. Estas son imágenes de pozos. Y lo que no puede seguir pasando es que a la ciudad la envenenemos, pero están muy acostumbrados. Su partido y su gobierno desde 1997, muchos jóvenes no habían nacido y ya le vendían leche contaminada a la Ciudad de México, a muchos habitantes de la Ciudad de México. 27 años después, ya no solamente venden leche, ahora dan agua contaminada. El agua no es clara. Solicitó el uso de la voz Clara Brugada y después Salomón. Claro que sí. Aquí es muy importante decir que lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 17,000 millones de pesos en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, como nunca en la historia. Se sustituyeron 300 kilómetros de redes de agua, como de aquí a León, Guanajuato. Se hizo la sectorización, que es un mecanismo para medir el flujo de agua y que nos va a ayudar al siguiente modelo. Y se mejoró la calidad de agua con plantas potabilizadoras, se recuperaron humedales, plantas de tratamiento, se habilitaron fuentes de abastecimiento, se instalaron 62,000 sistemas de cosecha de agua de lluvia, se sembraron 400 millones de plantas y árboles, entre otras muchas cosas. Y con ello se garantizaron las bases del nuevo modelo. Bien, muchísimas gracias, candidata. Salomón Chertorivsky. Oye, Santiago, qué bueno que no vas a abrir más pozos, pero cómo te gustó hacer más pisos. Y debo de decirlo con toda su puntualidad, hay que hablar en serio.
Vamos a reutilizar el agua de esta ciudad, porque hoy solo se reutiliza entre el 9 y el 12%. Es poquísimo. Necesitamos más plantas de tratamiento y de potabilización. Las plantas de tratamiento para uso ecológico, uso agrícola, uso industrial, para regar parques, camellones y jardines. Y la potabilización para consumo humano y, por supuesto, para reinyectar al acuífero, pero pensando en la siguiente generación. Vamos a aprovechar las plantas que ya tenemos, pero que no están funcionando al 100%. Hay que meter los recursos necesarios. SACMEX no tiene dinero y tiene muy poca plantilla. Hay que duplicar la capacidad y para eso vamos a construir 50 nuevas plantas. Invertiremos en mi gobierno 3,250 millones de pesos. Se requiere más capacidad. Sé lo que se tiene que hacer. Sé cómo presupuestarlo, cómo conseguir esos recursos y cómo hacerlo. Gracias, Salomón Chertorivsky. Santiago Taboada tiene la palabra. La candidata de Morena hablando de humedales. Cuando destruyeron el humedal de Xochimilco para construir el puente Cielito Lindo. Bueno, de composición no salió. Y solo te voy a decir la tragedia de haber destruido el humedal de Xochimilco. Los humedales regulan la temperatura. Esta semana tuvimos en la ciudad las temperaturas más altas. No puede hablar de agua quienes han fracasado prácticamente en estos 27 años. Y miren, precisamente les voy a decir cómo le vamos a hacer. Hoy tenemos una planta de tratamiento en Atotonilco que está en una muy baja capacidad. Vamos a utilizar la planta de Atotonilco precisamente para tratar el agua. Y la segunda tiene que ver con los recursos. Vamos a inyectar 26,000 millones de pesos y les voy a decir de dónde los voy a sacar. De los 35,000 millones de pesos que se guardó tu gobierno prácticamente en 6 años, y de ahí los vamos a tomar, pero también lo digo, vamos a utilizar financiamiento de banca nacional y de bancas de desarrollo internacionales, como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fondo de agua, y para eso, Clara, para eso fui hace unos meses a conseguir esa información a Nueva York. Están interesados. Pero quieren propuestas serias, quieren que precisamente haya un proyecto que le dé cambio a la ciudad, no las tragedias que vivimos todos los años con ustedes. Y ahora, con agua, con hidrocarburos en los pozos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría responder, candidata? Sí, por supuesto que sí. Creo que, Santiago, no tienes autoridad moral para criticar y decir muchísimas mentiras. Tú eres el que menos ha hecho en la Benito Juárez. Todo el tema del agua lo hizo el gobierno de la ciudad, y de los que estamos aquí sentados, la única que tiene experiencia de gobierno para enfrentar crisis de agua y tener alternativas soy yo. Y cada vez que mientes, porque has mentido muchísimo, voy a sacarte este letrero. Pero rápidamente voy a explicar el modelo de futuro, el modelo de agua. Con las 15 propuestas que hemos presentado, desde el primer día va a haber resultados en el tema del agua. Pero también hay que pensar en el futuro y hay que ver cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia. Miren ustedes, este es el bosque de agua. Aquí vamos a infiltrar millones de litros de agua, lo vamos a cuidar y vamos a mejorar y tener más áreas verdes de la ciudad. Vamos a aprovechar el agua de lluvia y los vamos a llevar a grandes reservorios alrededor de la ciudad, en donde están los lagos ancestrales. Allí los vamos a potabilizar justamente con la mejor tecnología para regresar a la ciudad. Así estaremos aprovechando el agua de lluvia y de esta manera estaremos teniendo una ciudad con mucho verde y poco ruido, una ciudad con mucha agua y aire limpio. Gracias, Clara Brugada. Vamos a escuchar a Salomón Chertorivsky y en un momento más a Santiago Taboada. Clara, qué bueno que hablas de experiencia, porque de eso se trata. Y la verdad es que llevamos 22 días desde que inició la crisis en Benito Juárez y 100,000 personas siguen viviendo en la incertidumbre. Siguen bañándose y cocinando sus alimentos sin saber qué hay. Llevamos 22 días en que Morena
y el PRIAN se echan la culpa y lo utilizan políticamente, poniendo propaganda, montándose en parques. Lo que se tiene que hacer, atender una crisis con toda la seriedad. Y te voy a contar mi experiencia. Yo llevo más de una decena de huracanes atendidos. Yo atendí las inundaciones de Tabasco en el 2007. A mí me tocó participar en la atención de la primera pandemia en este siglo, el H1N1, y cómo nos fue diferente. Y a mí me tocó atender los sismos del 2017. Claro que se necesita experiencia para atender crisis en esta ciudad, y ninguno tiene en esta mesa la experiencia que yo tengo para ello. Levantó la mano el candidato Santiago Taboada, pero le recuerdo las candidaturas, la bolsa de tiempo que le sobra. 1 minuto con 57 segundos para PAN, PRI, PRD. Santiago Taboada, 1 minuto con 33 segundos para Clara Brugada de Morena, PT Verde Ecologista, y 3 minutos con 12 segundos para Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Candidato, tiene la palabra. Habla de que el bosque es agua. 300 hectáreas de bosque y campo se perdieron en el gobierno de la Ciudad de México. Esa continuidad que tú representas por invasiones toleradas por ustedes. Y querían urbanizar 30,000 hectáreas de suelo de conservación con el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y por supuesto que la gente no se los permitió. Entonces, deja de mentir, Clara. Esa yo te dije que es tu especialidad. Porque mira, te lo voy a decir muy clarito. Tú no tienes experiencia en nada. ¿Cuántos millones de litros captaste en tu programa de cosecha de lluvia? Que por cierto, no fue tuyo, fue el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y yo te puedo decir hoy aquí que la captadora de lluvia más grande en la Ciudad de México está en Benito Juárez. La pusimos nosotros y es producto del resultado de mi gobierno. Gracias, Santiago Taboada. Salomón Chertorivsky. Sigamos con las propuestas. Limpieza de ríos, lagos y caudales. Tenemos que atrevernos a pensar diferente. En este mismo siglo, alguien que compitió por el gobierno de Seúl, Corea, prometió tirar segundos pisos y reabrir ríos. Ganó y lo hizo. Vamos a tener un plan maestro para reabrir ríos y caudales. Y empezaremos reabriendo el río de la Piedad. Sí, ese río que circula sobre el viaducto. Con ello vamos a recuperar el ciclo de agua. Vamos a ayudar para evitar las islas de calor y vamos a embellecer la ciudad. Gracias, candidato. Le cedo la voz a la candidata Clara Brugada. Vamos a ver aquí quién es el que provoca la escasez de aguas. Ni más ni menos que el cártel inmobiliario, porque en la Benito Juárez, por supuesto, 264 pisos de corrupción ilegales que implican 23 millones de litros de agua, 2.370 pipas. Eso es lo que representa, es lo que el cártel de inmobiliario le roba de agua a la Ciudad de México. Así que cuando vayas a Iztapalapa o cualquier otra parte de la ciudad, di la verdad, di que en la Benito Juárez, gracias a la corrupción que tienen, el cártel inmobiliario les está quitando agua a la ciudad. Esa es la realidad. Santiago Taboada. Clara, otra más de tus mentiras. Me parece muy raro que hayas gobernado 9 años, por cierto, Iztapalapa, y siga en la misma tragedia. ¿No te dijeron tus amigos del sistema de aguas que quienes aprueban las factibilidades de agua son ellos? ¿Que quienes aprueban dónde se construye y dónde hay agua en la ciudad son ustedes? ¿Son ustedes que en 27 años le han mentido a la gente y quieren hoy venir a salpicar de culpas? Mira, Clara, cuando yo estaba en la primaria ustedes ya gobernaban. Me fui a la prepa, saqué mi credencial de lector y ustedes ya gobernaban y seguía habiendo problemas de agua en la ciudad. Fui a la facultad de Derecho, tuve hijos y seguían gobernando y seguía el problema de agua en la ciudad. Hoy prácticamente goberné 6 años Benito Juárez y el problema de agua persiste en la ciudad. Son sus 27 años, por eso ya se van. Gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría contestar Clara Brugada? Sí. Adelante, candidata. Mira, Santiago, creo que no quieres reconocer la responsabilidad que tienes en el tema del cártel inmobiliario. Por supuesto que una alcaldía se puede oponer a obras si no están de acuerdo. Eso fue lo que yo hice. Cuando llegué, Mancera había autorizado muchísimas obras y lo detuvimos, porque fuimos el único consejo que determinó como su primer bando durante los 6 años que gobernamos que no se podían hacer obras mientras no hay agua. Así que di la verdad. Taboada miente, miente, miente.
Salomón Chertorivsky tiene la palabra. Muchas gracias. A quienes nos están viendo, hagan la cuenta de cuántas veces se acusan entre los dos y cuántas veces hacen propuestas. Y mientras, cada que salgan a la calle, vean los pendones y acuérdense, ¿quién desperdicia millones de litros de agua todos los días con su porquería? Déjenme hacer otra propuesta. Vamos a recuperar el bosque de agua. 60% de la recarga del acuífero se hace en el bosque del sur. En Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, nuestro bosque de agua. En los últimos 30 años, gobernados en su mayoría por Morena, perdimos 40% del bosque. Cada día estamos perdiendo 1 hectárea de suelo de conservación por deforestación, nuevos cultivos, asentamientos irregulares y tala ilegal. Necesitamos recuperar nuestro bosque de agua. Por eso voy a implementar el programa más ambicioso en la historia de pago por servicios ambientales para quienes habitan en el sur se dediquen a reforestar y proteger nuestro bosque. Iniciaremos con 12,000 habitantes de esa zona y será la primera etapa de los guardianes del bosque. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Santiago Taboada, tiene 9 segundos. El único alcalde que cerró la ventanilla única cuando llegó a su gobierno fui yo para revisar. ¿Por qué mientes otra vez, Clara? Pero eso sí, con los desarrolladores les dices que vas a ser una aliada de ellos. Eres mentirosa. Salomón Chertorivsky tiene todavía 1 minuto con 8 segundos. Tengo 1 minuto con 8 segundos para hacer más propuestas, para dar respuestas. Les cuento de este programa. Toda niña, todo niño en primero de primaria lo llevaremos al bosque del sur. Plantarán un árbol. A lo largo de su primaria le darán seguimiento a su crecimiento. Y en sexto de primaria, poco más de 100,000 niñas y niños irán a graduarse habiendo recuperado un pequeño pedazo de bosque. Se graduará en mi administración la primera generación de pequeños guardianes del bosque. Y déjenme decirles, todo lo que aquí les platico requiere recursos. Por eso sé dónde se tienen que conseguir y cómo. Necesitamos pensar además en el largo plazo. Son 20 años y se requieren 250,000 millones de pesos. Iniciaremos en mi administración con los primeros 73,000 millones de pesos para este fondo. Y en mis últimos 10 segundos les digo a ti que nos estás viendo, nos toca a nosotros garantizar el derecho, pero a quienes recibimos agua, cuidarla. Muchísimas gracias. Se terminó la bolsa de tiempo de las 3 candidaturas. Ahora vamos con las conclusiones del tema 1. Candidata Clara Brugada tiene hasta 2 minutos. Gracias. Santiago, tú la única fuga que has tapado en tu vida es la fuga de tus cuates del cártel inmobiliario, como el hermano de tu candidato a la Benito Juárez. Y hay que dejar muy claro las 2 visiones para atender el tema del agua. Y no se dice. El tema que está atrás de tus propuestas es la privatización. Por eso generaron miedo, por eso quisieran que se expandieran los problemas en la ciudad para que ustedes, al viejo estilo como el de Salinas y Xóchitl, generan miedo y quieren privatizar los bienes públicos. Pero el agua es un derecho público y no lo vas a lograr. Así que no van a convertir esta ciudad en un negocio y se necesita aquí honestidad, soluciones y experiencia. Vamos a hacer política de estado de agua para que cada 6 años no estemos planeando qué vamos a hacer. Un modelo humano, un modelo ambientalista. Vamos a restaurar nuestra cuenca hidrológica, agua para todos, agua para siempre. Así que queremos que las cosas funcionen en la ciudad y lo vamos a lograr. Tengo la experiencia suficiente, tengo los conocimientos y vamos a resolver prioritariamente, tanto como lo de seguridad, el tema del agua. Así que quede muy claro, aquí hay una visión privatizadora que están utilizando como botín político el tema del agua desde que inició esta campaña. Y eso no se vale. Cualquier tema lo van a explotar y van a sacar tajada política de ello. Así que queremos agua para todos. Gracias, candidata. Escuchamos su conclusión. Candidato Salomón Chertorivsky tiene 2 minutos. Muchas gracias. Pues creo que ya me hiciste un eslogan de campaña. Se requiere honestidad, soluciones y experiencia. Estás hablando de mí, Clara, gracias. Miren, suena trillado, pero sin agua no hay futuro. Y hoy eso es más real que nunca.
La emergencia climática nos alcanzó. Firmamos los acuerdos de París y hasta el día de hoy hemos incumplido. Tenemos que actuar en consecuencia. Y para entrarle completamente en serio, les reitero mis propuestas. Número 1, programa Fuga Cero. Número 2, programa de reutilización de agua, plantas de tratamiento y potabilización que funcionen y más. Tercero, limpieza y recuperación de ríos, lagos, y el ejemplo lo pondremos con el Río de la Piedad. 4, el programa Guardianes del Bosque y Pequeños Guardianes del Bosque para tener una nueva relación con el agua y la naturaleza. Y sexto, una nueva cultura del agua. También insisto, garantizar el derecho humano al agua nos toca a los gobiernos, pero a cada uno de nosotros nos toca cuidar el agua que nos llega. Tenemos un derecho a consumirla para nuestra higiene y para nuestros alimentos. No hay un derecho humano para regar la banqueta o el coche. Y si no empezamos ya, esto va a ser muy tarde. Quienes no hoy nos están viendo y tienen entre 18 y 23 años, es la primera vez que van a votar por un jefe de gobierno. Y qué maravilla. Háganlo, por favor. Pero a ustedes también les digo, si a quien eligen este 2 de junio no sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua, cuando tengan mi edad ya no se estarán preguntando cuál es la solución, sino en dónde van a vivir. A esto hay que entrarle en serio y hay que entrarle ya, sé lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias, candidato. Y cerramos las conclusiones del tema 1 con usted, candidato Santiago Taboada. Tiene hasta 2 minutos. Privatizar es que te vendan el agua más cara en las pipas. Lo que no dice la candidata de Morena es que el metro cúbico más caro es el agua de las pipas. Esas pipas que ella vende, esas pipas que han hecho negocio. La crisis del agua se debe de resolver ya. Han perdido suelo de conservación, dejaron de construir plantas de tratamiento, desvían presupuesto para el agua, hacen negocio con las pipas, lucran políticamente con la necesidad del agua. Morena no responde y miente cuando de resultados del agua de Benito Juárez se habla. No responde y miente cuando venden las pipas que supuestamente son gratuitas. No responde y miente cuando durante 27 años te han prometido y no te han cumplido nada. El futuro para nuestra ciudad es lograr la sostenibilidad hídrica. Más bosque, más agua, reutilizarla, captarla, atender las fugas, lo que no hicieron en 27 años. El cambio es construir una red eficiente de captación, de tratamiento y de distribución de agua limpia, algo que Morena no te puede garantizar. El problema del agua es mucho más profundo. Por eso te estamos diciendo cómo le vamos a hacer. Porque hicimos un programa, el programa más grande de captación de agua de lluvia de esta ciudad. Y vamos también a lograr un ingreso digno por los servicios ambientales. Mi única prioridad como jefe de gobierno es tu seguridad y tu calidad de vida. Y la calidad de vida depende también del agua que recibes, no importa dónde vivas. Yo sí te escucho, yo te entiendo y yo doy resultados. El cambio viene. Agua para todos. Gracias, Santiago. Gracias a las candidaturas por compartir sus propuestas, sus puntos de vista, sus posturas de este primer tema. Le recordamos que el voto es libre y secreto. Evite la compra y coacción del voto. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Y con eso, Elisa, damos paso al tema 2 de esta noche, transparencia y combate a la corrupción. Iniciamos con el mensaje de apertura del candidato Santiago Taboada. Lo escuchamos, candidato, tiene 2 minutos. En Morena son malos para gobernar, son mentirosos y son corruptos. Prometieron transformar la vida pública y fracasaron. Ustedes no enfrentaron la corrupción, Clara. 2 de cada 3 contratos se los dieron a sus cuates. Tú tienes contratos por más de 200 millones de pesos con empresas factureras en Iztapalapa. Tú no eres clara, eres turbia, eres opaca. Tú no puedes hablar de transparencia. Frente a la incompetencia de Morena, ni gobierno de resultados. Mientes cuando dices que Iztapalapa es más seguro que la Benito Juárez. Eso es falso. Ustedes intimidan a la gente para que no denuncie. No disminuyeron los delitos. Prácticamente lo que hicieron fue disminuir las denuncias. Y para muestra basta un botón, Clara. Ahí están las imágenes del Estado de México cuando policías avientan los cadáveres precisamente de homicidios que no quisieron reportar en Iztapalapa para ayudarte en tus cifras.
Precisamente lo que nosotros vamos a hacer es un gobierno 100% transparente, empresas certificadas y auditadas en tiempo real. Vamos a retomar el sistema local anticorrupción, ese sistema que Morena provocó que los integrantes renunciaran. ¿Por qué no le gusta la transparencia? Ellos quieren destruir al INAI. Precisamente lo que vamos a hacer es que puedas acceder al patrimonio de los servidores. Tú hablas, Clara, de mis propiedades. Yo las declaré. Yo encontré tu casa de 150 metros a 300 pesos. Yo te la encontré. Y precisamente eso no va a pasar en mi gobierno porque vamos a tener 100% de capacidad en los funcionarios públicos. Y también en transparencia y combate a la corrupción, el cambio viene. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con usted, candidato Salomón Chertorivsky. Adelante con su mensaje. Tiene 2 minutos. Clara, el conformismo y retroceso que representas en 30 años no han podido erradicar la corrupción. Y en estos últimos 5 años, el gobierno deja a la Ciudad de México como la más corrupta, en el último lugar del país. Clara corrupción. Taboada, es hasta un poco vergonzoso hablar contigo del tema de corrupción. El grupo que representas tiene en la cárcel a 3 de los tuyos por autorizar pisos de más, sistema del cual tú te has beneficiado. Este 2 de junio tienes la oportunidad de escoger no entre la corrupción y la opacidad, sino a alguien honesto e íntegro. En mis 25 años de carrera pública no tengo un solo señalamiento. No puedo en este momento recibir ninguna crítica a mi función pública y no hay una sola explicación que se me pida. Necesitamos entender este mal que nos aqueja porque aqueja alcaldías, gobiernos y a la sociedad. La corrupción está en todas partes, está en los gobiernos, está en el repartidero de plazas, en las obras y contratos que se entregan y permisos chuecos y en los programas sociales cuando se utilizan para fines políticos. Para combatir la corrupción te platico 4 propuestas. Primero, vamos a hacerle caso a la Constitución y echar a andar en serio el sistema local anticorrupción. Segundo, transparencia 360. Sabrás dónde está y en qué se utiliza cada uno de los pesos del gobierno. Tercero, programas sociales garantizados, evaluados y con padrones auditados. Y cuarto, un servicio profesional de carrera para funcionarios. En el siguiente bloque te explicaré a detalle cada uno de estos puntos. Muchísimas gracias, candidato. Le damos la palabra a la candidata Clara Brugada. Tiene 2 minutos, candidata. Gracias. Soy una mujer de principios. Vivo en el mismo lugar de Iztapalapa desde hace 30 años y nunca he tenido una acusación en mi contra. Fíjate que hablando de mi casa y de dónde he vivido, ¿por qué no nos cuentas, Santiago, del trámite que hizo tu suegro, Jorge Quesada, por un departamento de 120 metros a la DGRT por 900 pesos? El mismo trámite que se hace para la regularización, como lo hice, que fueron los 300 pesos y que tú indebida y deshonestamente has estado pregonando. Mira, Taboada, mientras que yo saqué 100 en transparencia, tú reprobaste. Mientras que todos mis contratos fueron públicos, tú desapareciste los tuyos. Mientras yo ayudaba en la reconstrucción después de los sismos, tú extorsionabas a los empresarios. No somos iguales, por supuesto que no. Con López Obrador y Claudia Sheinbaum a la cabeza, hemos emprendido una lucha contra la corrupción, la más grande de la historia. El dinero que antes los gobiernos del PRI y del PAN se robaban, ahora se les regresa a ustedes en obras y programas sociales. Por eso quiero felicitar a Lito y a Jorge Romero por imponer a Santiago Taboada, un candidato que ha sido cuestionado por la corrupción, tanto que hasta sus propios compañeros de partido, Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo han acusado. Así que con esta situación, con todo lo que pasa en el cártel inmobiliario, la pregunta sería a ustedes. ¿Pueden ustedes creer que Santiago Taboada quiera ser candidato a jefe de gobierno después de tanta corrupción? Gracias, candidata. Ahora sí entramos a la bolsa de tiempo. Les recordamos que cada quien tiene 6 minutos con 30 segundos. Contarán con el cronómetro en pantalla para administrar su tiempo a mano alzada. Y digo ahora sí porque ya habían empezado a levantar la mano. El primero en levantarla fue Santiago Taboada. Tiene la palabra. Clara, Salomón, si algo de lo que dicen sería cierto, yo no estaría aquí.
porque precisamente tu fiscal carnal, el Lord Cúspide, el fiscal pirata, prácticamente me hubieran impedido llegar a la candidatura. Yo les puedo decir, aquí está mi gobierno, aquí están los oficios de la Auditoría Superior de la Federación que dicen, estamos bien. Ahí están los contratos, precisamente. La función pública y las instituciones de la Auditoría Superior de la Federación, confío en ellos. Pero vamos a hablar mejor de tu socio, porque todas las ligas llevan a Iztapalapa. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las utopías están relacionadas los socios con René Bejarano? Por supuesto, pues es el que te va a financiar la campaña, el que te opera. Ahí está la realidad de René Bejarano, mi querida Clara. Por eso yo dije, no eres clara, eres turbia, eres opaca. Y miren, en estos días vamos a subir la información de estas empresas, en donde precisamente Clara Brugada lo que hace es darle dinero al señor de las ligas, al que todos vimos metiéndose fajos de dinero en la Ciudad de México. Gracias, candidato. Por alusiones, Clara Brugada, ¿le gustaría contestar al candidato? Sí, claro que sí. Pues yo te pido que hagas todo lo que estás diciendo, hagas las denuncias, porque yo no tengo ningún socio, porque claro, tú no puedes creer que haya gobiernos honestos que no dan moches ni tajadas, pero en Iztapalapa y durante el tiempo que goberné no ha habido un solo señalamiento de corrupción por el tema de obras, y mucho menos estar dando dinero o haciendo cualquier situación. No somos como ustedes, no nos compares. Salomón Chertorivsky. Vayamos a las propuestas. Empiezo. La corrupción es un sistema, involucra personas, recursos, poder y la oportunidad de cometer el delito. Para desarticularla tenemos que entender cómo combatirlo como sistema. Este gobierno simplemente no le entró. No empezó ni siquiera el primer paso del sistema anticorrupción, una clara omisión. ¿Por qué? Porque les chocan los organismos autónomos y ciudadanos. Ellos prefieren con su dedito decir quién es corrupto y quién no lo es. Y para hablar de ejemplos de un sistema, creo que han citado tanto el cártel inmobiliario que sirve, digo. Hay 120 investigaciones de propiedades irregulares, personas en prisión, culpables declarados y otros prófugos. Sin embargo, la pregunta es, ¿la corrupción en materia inmobiliaria en esta ciudad ya se terminó? No. Cayeron algunos peces, pero no se limpió el agua. Para eso hay que crear el sistema que esté encabezado por un ciudadano o una ciudadana que represente a la gente, no a los partidos políticos. Una fiscalía anticorrupción autónoma y que funcione y sancione. Y un programa de alertadores para que cuando alguien denuncie actos de corrupción, se agilice un mecanismo de protección para ellos. Hablar de corrupción no son ataques, es hablar de propuestas de cómo vamos a erradicar esto que está en el sistema en su conjunto. Muchísimas gracias, candidato. Levantó la mano Santiago Taboada. Adelante. Voy a aprovechar estos minutos precisamente para decirles cómo le vamos a hacer, porque vamos a ganar la elección. Y después me ocuparé también unos minutos de ti, mi querida Clara. El sistema anticorrupción que desmantelaron, el sistema anticorrupción que ahorcaron en la Ciudad de México, es algo que vamos a retomar. Pero no solamente vamos a hacer eso. En mi primer día de gobierno voy a presentar la reforma para la Fiscalía de la Ciudad de México. Ni cuotas, ni cuates, ni fiscales piratas, ni fiscales carnalas. Lo que vamos a hacer de la ciudad es que precisamente tú primero, cuando vayas a hacer una denuncia, la puedas hacer 100% digital sin necesidad de ratificarla posteriormente ante el Ministerio Público. También vamos a hacer el sistema de gestión antisobornos. La norma ISO 37001, para que precisamente evites que los funcionarios que han estado durante 27 años y que ya se van, sigan operando como coyotes. Gobierno prácticamente sin ventanillas. Vamos a evitar el contacto de las ventanillas con los usuarios, porque no queremos que pase lo que ha venido pasando en el gobierno de la Ciudad de México durante 27 años. Que si hay pipa, hay que darle lana. Que si tienen que hacerle un mantenimiento a algún área verde, hay que darle. Ese es el modelo que construyó Morena. Y otra cosa más. Tú vas a poder ver en tiempo real lo que está gastando el gobierno. Cuentas abiertas de ingreso y de gasto. Precisamente porque no queremos
ni más moches, ni queremos más contratos pisados, porque ahí están la socia de René Bejarano. Clara Brugada tiene la palabra. Gracias. Yo demostré que gobernando con honestidad, el presupuesto alcanza para muchos más obras y bienestar. Y lo primero que tenemos que hacer para enfrentar la corrupción es tener funcionarios honestos, servidores públicos que realmente tengan vocación de servicio y garantizar esto con mecanismos también para prevenir, detectar, fiscalizar y castigar la corrupción. Para lo cual vamos a instalar el Gabinete Anticorrupción, encabezado por la jefa de gobierno, para coordinar las diferentes instancias que ya participan en el combate a la corrupción, incluyendo a la sociedad civil. Esta herramienta obligará a que se ejerza el gasto público con total transparencia en adquisiciones y obras públicas. Habrá verificación anual de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, tabuladores de precios máximos en todas las adquisiciones que hoy no hay, y para evitar sobreprecios. Haremos un programa de verificación en todas las dependencias con usuarios simulados, cámaras a todos los agentes de tránsito. Vamos a profundizar la digitalización, como ya lo ha hecho en este gobierno, de todos los trámites que se puedan. Vamos a combatir la corrupción donde ocurra. Cada dependencia deberá convertirse en una trinchera de prevención y combate a la corrupción, entre otras propuestas. Muchísimas gracias, candidata. Levanto la mano, Salomón Chertorivsky, adelante. Me pintas, Clara, un gobierno con una ciudad que pues hay que preguntarle a la ciudadanía si la ve, porque otra vez te reitero, dejan después de esta administración al gobierno en el último lugar en corrupción a nivel del país. Hay opacidad en todo. Por eso necesitamos un programa de transparencia 360, con 4 elementos. El primero, tú que nos estás viendo, cuando haces un cargo en tu tarjeta de débito, te llega inmediatamente al celular. Con esa misma tecnología vamos a tener todos los pesos del gobierno cuando entren, a dónde van y a quién se le pagan en el momento, para que tú lo puedas verificar. Segundo, a este gobierno, tanto el de la ciudad como el gobierno federal, no les gustan las licitaciones, les gustan las adjudicaciones directas. En mi gobierno, la licitación será la regla y no la excepción. 8 de cada 10 contratos en el gobierno federal se adjudicaron directamente, y además los procesos que tendremos en mi administración serán completamente públicos, filmados para que se sepa quién participa y a quién se le otorgó el contrato. Tercero, trámites 100% digitales, no más contacto con los servidores públicos para ni siquiera tener la posibilidad de que exista ese espacio de corrupción. Y cuarto, todo trámite tendrá un tiempo límite, y si no se cumple ese trámite en ese tiempo, inmediatamente será auditado para ver qué sucedió. Gracias, Salomón Chertorivsky. Santiago Taboada había pedido la palabra. Se la cede a Clara Brugada. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cártel inmobiliario, de lo que querían censurarnos para hablar en este debate. Presentó aquí el señor Santiago Taboada una queja para que no pudiéramos hablar del cártel inmobiliario en este debate. Fíjense nada más cómo están las cosas. Y sí, el cártel inmobiliario es real. Y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo en la alcaldía que gobernó Santiago Taboada. Y miren, son 264 pisos de corrupción, 264 que además se convierten en 6 míticas, 6 edificios grandes de estos míticas, de ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver, y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio, él vive en un
en un edificio producto del cártel inmobiliario, porque el constructor Rodrigo Pedro Fernando Espriu, también constructor del edificio donde vivía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, ya sentenciado, aceptó la culpa, aceptó que existe el cártel inmobiliario y entregó 5 departamentos al gobierno de la ciudad. Es el mismo constructor de donde vive, así que no sabemos de ese departamento, por qué no se declara, igual que mucha fortuna, mala vida, pero esa es otra tajada. Muchísimas gracias, candidata. Candidato, tiene la voz. Clara, otra más de tus mentiras. Si tú crees que por mentir 100 veces te van a creer, mira, mi patrimonio está declarado, yo rento donde vivo. Y nada más te voy a decir una cosa, tú no puedes presumir de buenas obras. Mira, aquí está la Utopía Parque Electra. Y no es meme, ¿eh? La construyó Lord Arquitectos. Entonces tenemos a Lord Arquitectos con un domicilio fiscal falso, con un domicilio fiscal que es un terreno baldío. También lo voy a subir a mis redes sociales. Una obra, Clara, que pagaste al 70% y está así. Entonces tenemos a Lord Arquitectos construyendo las utopías y a Lady Moches. Por eso, ¿quieres construir 100 utopías en la ciudad? Pues ese ha sido tu negocio redondo. Mira, aquí te voy a dejar unas ligas de tu socio, de tu compadre, porque eso precisamente es lo que has venido haciendo con el presupuesto de gente que lo necesita en Iztapalapa. Por eso les vamos a ganar. Gracias, Santiago Taboada. Hace uso de la palabra Salomón Chertorivsky. Bueno, mientras me hacen favor en casa de seguir anotando el número de acusaciones entre ambos, yo sigo proponiendo. Los programas sociales son fundamentales, son necesarios. Y ojo, nadie te los puede quitar. Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras, tiene que haber más programas sociales, como Maines, presidente, lo ha propuesto, un programa para la primera infancia. Pero hay que cuidar los programas sociales, porque muchas veces son usados con fines políticos. Y Morena es claramente supercampeón en el uso de programas sociales. Te amenazan con que te lo van a quitar si no votas por ellos. Además, se inflan padrones. Hay gente que no existe y ese dinero se va al bolsillo de funcionarios corruptos o bien se van a campañas políticas que nos ensucian las calles. Crearemos el Observatorio Ciudadano, que estará integrado por sociedad civil, universidades y especialistas para que observen la buena aplicación de los programas sociales y que nadie se pueda pasar de listo. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Le cedo el uso de la voz a la candidata Clara Brugada. Aquí están 6 míticas de este tamaño, es los pisos de corrupción del cártel inmobiliario. 30 funcionarios de Benito Juárez involucrados en la red de corrupción. Algunos imputados, otros fugados, otros en la cárcel, otros sentenciados, otros devolvieron ya bienes. El cártel inmobiliario es real. A ver, esto es lo que tiene que ver la población, porque esto es lo que representa Santiago Taboada. ¿Y así quiere gobernar la ciudad? Gracias, Clara Brugada. Vamos a dar la palabra a Santiago Taboada, nada más para recordar los tiempos que tienen, a lo que les resta ya en esta bolsa de tiempo. Santiago, 2 minutos con 16 segundos. Clara, 1 minuto con 35 segundos. Salomón Chertorivsky, 1 minuto con 52 segundos. Adelante, Santiago Taboada. Una vez más, mientes, Clara. ¿Sabes quién aprobó ese proyecto de Torre Mítica? Tu nuevo asesor, Marcelo Ebrard. En esas fechas se autorizaron esos proyectos. Entonces, a lo mejor le tienes que ir a pedir consejos, porque no te dan bien la información. Pero mira, yo te voy a dar otra información. Tú hablabas hace rato del Sindicato Libertad. Aquí está con Delfina, aquí está con José Ramón, y aquí está apoyando a Morena. Entonces, Clara, deja de mentir. Por eso ya nadie te cree, porque mientes. Mientes cuando dices, por ejemplo, que admiras a Benito Juárez y no te sabes ni su frase. O mientes inclusive cuando dices que eres amiga de Claudia Sheinbaum y no lo eres. Y mientes inclusive cuando dices que ganaste la encuesta en Morena y tampoco la ganaste. Entonces, esa es una más de tus mentiras. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría contestar, Clara Brugada? Adelante. Claro candidata. que sí. Pues mira, tenemos a Taboada, el extorsionador. El empresario dueño de City Coyoacán
Una empresa acusó a Christian von Roerich, ex delegado de la Benito Juárez, por cierto preso por corrupción, de haberle pedido 7 millones de pesos, y a Tita Taboada por haber recibido 25 millones de pesos, a cambio del visto bueno del conjunto habitacional City Towers Green, donde tú, tu familia y otros panistas obtuvieron lujosos departamentos. Este es el candidato que extorsiona. Este es el candidato que presiona a los empresarios. Es una denuncia que presentó justamente un empresario contra ti. Salomón Chertorivsky, adelante. Muchas gracias. Cuarta propuesta. Servicios profesionales de carrera para funcionarios. A ver, en 25 años de vida pública, profesional, lo que me he topado siempre es gente que se despierta todos los días a trabajar con honestidad y con responsabilidad en su mayoría. Estoy hablando del personal médico, de maestros, de bomberos, de personal de limpia, de las personas que trabajan en el metro. Esta misma semana platicaba con Manuel, que trabaja en el sistema de aguas de la ciudad. Tiene más de 30 años trabajando y gana solo 4,000 pesos a la quincena, pero se despierta todos los días de su vida a servir a esta ciudad. Claro, somos más los buenos, pero se ven muchas veces opacados por una bola de raterazos que han llegado a gobernar y que están al frente de muchas de las dependencias. El servicio público merece dignidad y respeto. Le daremos ese valor. Convertiremos a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en el instituto de formación más importante del país para que capacite y certifique a los funcionarios públicos. Y quienes quieran formar parte del gobierno tendrán que pasar por un concurso abierto y transparente y recibirán una certificación. Por supuesto, reconoceremos a los y a las trabajadoras de esta ciudad con estabilidad laboral y los derechos laborales que se merecen, ya no más nóminas 8. No tengo ningún compromiso, por lo tanto haremos el mejor equipo de gobierno en esta ciudad. Muchísimas gracias, candidato Salomón Chertorivsky. Se ha acabado su bolsa de tiempo. Le cedo la voz al candidato Taboada. Este es un mensaje para los trabajadores del gobierno de la ciudad. Precisamente con la norma 37001 de gestión antisobornos, vamos a evitar que te vendan el dígito sindical que hoy te venden por 12,000 pesos. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley. A todos los trabajadores de la ciudad se los digo. 6 meses, un día y dígito sindical como lo marca la ley. Segundo, vamos a hacer de estos trabajadores de nómina 8 la garantía de que por el tiempo que llevan trabajando les vamos a dar su base sindical. Tercero, tiene que ver precisamente con las renivelaciones. En 6 años te negaron renivelaciones. Hoy precisamente, don José de la alcaldía Iztapalapa no se puede jubilar porque prácticamente no le va a alcanzar para poder vivir sus últimos años. Y a él se lo digo y a muchos trabajadores que no tengan miedo. Ya se van. Gracias, Santiago Taboada. Clara Brugada, le quedan 43 segundos de esta etapa de bolsa de tiempo. Muy rápido. Blindaje. Su programa estrella, Blindaje, que poco contribuye a la seguridad, es la caja negra de la corrupción. A finales del 2018, Taboada gastó 95 millones de pesos para comprar 77 vehículos. Cada patrulla con valor de 350,000 pesos la pagó en 1,300,000 pesos, embolsándose 1 millón de pesos por cada unidad. Esto fue observado y auditado. Lo que están blindados son las tajadas. Muchísimas gracias, candidata. Candidato Taboada tiene 17 segundos. Si alguien compró patrullas a sobreprecio fue tu gobierno. Por eso tienes al exsecretario de Seguridad Pública prófugo, Clara. Muchísimas gracias, Santiago Taboada. Clara, le quedan 9 segundos en esta bolsa de tiempo. Sí, hay 146 funcionarios de la alcaldía que él gobernó que están sancionados por la Contraloría. 228 millones. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Le quedan 10 segundos, Santiago Taboada. Que los funcionarios respondan, todos. Mientras unos están detenidos y se van a defender, ¿dónde está Florencia Serranía y Mario Delgado? Impunes, son responsables de la línea 12 del metro. Muchísimas gracias, candidato. Candidata, candidatos, ha finalizado la bolsa de tiempo y de esta forma vamos a pasar a la conclusión sobre el tema 2. Iniciamos con usted, Salomón Chertorivsky, por Movimiento Ciudadano. Tiene 2 minutos.
La corrupción en esta ciudad nos cuesta al año 60,000 millones de pesos, el doble que el promedio nacional. Con eso le daríamos mantenimiento intensivo al metro y lo dejaríamos como nuevo. No podemos normalizar su existencia, afecta nuestras vidas y nuestra convivencia. Para tener un gobierno honesto, se necesitan gobernantes honestos. Llevo 25 años de vida pública profesional y les repito, no tengo un solo señalamiento de corrupción. Lo hemos visto hoy, aquí lo que sí hay es puros señalamientos entre una y otro. Es que ambos, Clara y Taboada, se han beneficiado de la corrupción que existe en sus entornos. Solo así se pueden explicar campañas anticipadas multimillonarias. Si ellos no son ricos, ¿de dónde salió el dinero para llenar las calles anticipadamente de basura? ¿De los gobiernos o de contratos futuros prometidos? Necesitamos no olvidar esto. Si han hecho campañas sucias, ¿cómo pretenden tener gobiernos limpios? Para acabar con la clara corrupción, tenemos que elegir personas honestas, que se comprometan a hacerle caso a la Constitución y echar a andar el sistema anticorrupción local con la transparencia 360 para saber todos los pesos de gobierno en dónde están, que los programas sociales estén garantizados, evaluados y con padrones auditados y un servicio profesional de carrera. No tenemos que elegir a una corrupta u opaco. Tenemos una opción honesta. Esa opción es Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky. Gracias, candidato Salomón Chertorivsky. Tiene la palabra Santiago Taboada, candidato por la coalición, va por la CDMX. Tiene 2 minutos. Si la mitad de lo que dices fuera cierto, soy el candidato más vigilado, más espiado de la Ciudad de México por tu auditoría, por tu Contraloría, por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía. No estaría yo aquí frente a ustedes siendo el próximo jefe de gobierno de esta ciudad. Sus malos gobiernos, sus mentiras hoy son tragedias que cobran vidas. No importa solamente que sean sus cuates, Clara, es que esos cuates hoy le cobran la vida a la gente. Ahí están las coladeras de Iztacalco, las tragedias del metro, la extorsión a los comerciantes, el COVID, el tren interurbano, las mujeres a las que les quitaron el tratamiento contra el cáncer, los antirretrovirales que les niegan en la clínica Condesa a las personas con VIH, y hasta con los animales se metieron cuando los dejaron morir por su negligencia en los zoológicos. Lo que tú representas, Clara, es el segundo piso de los malos gobiernos, de las mentiras, de la corrupción. Me comprometo a construir el primer gobierno de coalición con la sociedad civil organizada, porque precisamente voy a invitar a esa sociedad civil a que sea parte fundamental del próximo sistema local anticorrupción. Una de mis primeras acciones, como lo dije, va a ser presentar una reforma profunda a la Fiscalía, una Fiscalía que no te tenga 3 horas esperando una denuncia, una Fiscalía que a través de la denuncia digital puedas realmente buscar justicia. Para un gobierno 100% digital, sin trámites en ventanillas, cada peso que se vea. Una fiscalía al servicio de la gente y no de Morena. El Ministerio Público te va a atender en menos de 30 minutos. Queremos un sistema anticorrupción ciudadano, lo que ustedes repelan y niegan. Por eso, el cambio viene en la ciudad, de la mano con esa sociedad civil, y les vamos a ganar. Muchísimas gracias, candidato. Y cerramos este ciclo de conclusiones con Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Candidata, tiene 2 minutos. Gracias. Pues es el momento de seguir descubriendo quién es Santiago Taboada. Fíjense ustedes, 22 de los funcionarios le deben 228 millones de pesos. Con eso hubiéramos construido 2 utopías por temas de corrupción. Y hay que destacar tu director general de administración, quien le debe a la ciudad 182 millones de pesos. ¿Con estos funcionarios quieres gobernar? No, gracias. Y miren, viene la tajada del metro. Taboada aún no aclara por qué otorgó licencia de construcción a la empresa que perforó el túnel del metro. Hoy sabemos que para cubrir esa falla, funcionarios panistas de la Benito Juárez falsificaron documentos oficiales. Primero sobornan y ahora se victimizan. Y la siguiente es, sigue el cártel.
encontraron 3 edificios de niveles excedentes del mismo modus operandi del cártel inmobiliario, manifestaciones de construcción ilegales otorgadas por el que era alcalde, Santiago Taboada. Entonces siguen apareciendo propiedades, edificios irregulares. El cártel inmobiliario sigue creciendo en la Benito Juárez. ¿Qué es eso? ¿Y así quieres gobernar la Ciudad de México? Bueno, yo creo que Santiago es el alumno número 1 de Xochitl cuando dice que ¿cómo es posible que es güey si quien no tenga un patrimonio a los 60 años? Él está tan joven, 38 años, y es pues prácticamente un próspero millonario, pero su vida ha sido funcionario público. Entonces no checa algo, ¿de dónde salen esos recursos? Eso es lo que tenemos que ver y revisar. No podemos tener a alguien que quiera gobernar la ciudad con tanta corrupción como... Gracias, candidata. Pasamos a la etapa 4 con el mensaje final de la candidata y los candidatos. Comenzamos con Santiago Taboada, candidato por la coalición Va por la CDMX. Tiene 2 minutos. Todo lo que dijimos hoy lo vamos a subir a un sitio en internet que en los próximos días estará habilitado, que se llama La Derrota es Clara. Y ahí podrás encontrar todos estos documentos. Hace 3 años saliste a votar. Le advertimos a Morena que el cambio venía en la ciudad. Marchamos para defender al INE y a la democracia. Marchamos para defender a la Corte y la Constitución. Marchamos para defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Marcharon las mujeres para exigir sus derechos. Estamos a menos de 45 días de que los 27 años de malos gobiernos se vayan. Somos una ciudad aspiracionista porque trabajamos todos los días. Y somos la resistencia porque nos resistimos a vivir igual. Somos la resistencia porque nos resistimos a la inseguridad, a la falta de agua, a un metro que prácticamente se cae todos los días. Nos resistimos a la desigualdad en la que Morena nos metió desde hace 27 años. Precisamente nos resistimos a sus malos gobiernos. Hoy puedo presumir que Benito Juárez, la alcaldía que yo goberné, es la alcaldía más segura para vivir, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Mientras tú, Clara, hiciste de Iztapalapa el lugar más inseguro de vivir en la Ciudad de México. Yo sí puedo presumir resultados, yo sí puedo hablar de buen gobierno, y precisamente ese es el gobierno que te queremos dar los próximos 6 años. Un gobierno que no ponga pretextos, un gobierno que dé resultados. Somos la generación que va a cambiar esta ciudad. Por eso te lo digo, sal a votar. 2 de junio. 2 de junio no se olvida. Ese es la herramienta, la única manera de que los vamos a sacar después de 27 años. El cambio viene en la ciudad, vamos a ganar. Gracias, candidato. Continuamos con usted, Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Tiene 2 minutos, candidata. Eres mentiroso y farsante. En el siguiente debate vamos a debatir sobre seguridad y van a salir muchas cosas, al revés de como tú lo dices. Miren, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar. Y a Taboada, al igual que Xochitl, ya se le cayó la bandera y se le volteó el águila. Están desesperados. Represento el proyecto que mira hacia el futuro, que cuenta con una propuesta potente de desarrollo y bienestar para la ciudad, sin corrupción, con transparencia y cercano a la gente. Represento a ese gran movimiento que sigue haciendo historia y de la mano de Claudia Sheinbaum construiremos el segundo piso de la transformación. Un voto por mí es un voto por Claudia Sheinbaum. Un voto por Claudia Sheinbaum es un voto por mí. Y somos la mayoría social y ciudadana que se manifestará con fuerza el 2 de junio para seguir transformando la ciudad. Una ciudad con libertades, derecho y bienestar. Una ciudad dinámica, incluyente, sustentable, próspera, diversa. Una ciudad solidaria y fraterna, una ciudad libre de violencia, una ciudad libre de pobreza, una ciudad libre de discriminación y repleta de derechos y oportunidades para todas, todos y todes. Amo la Ciudad de México y quiero que te vaya bien a ti y que le vaya bien a esta gran ciudad y voy a trabajar incansablemente para lograrlo. Y me comprometo, como lo he hecho en toda mi vida, a no robar, a no mentir y a no traicionar. Es tiempo de mujeres transformadoras, así que vota por Morena, vota por la coalición, seguimos haciendo historia.
Gracias, candidata Clara Brugada. Toca el turno al candidato Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Adelante, tiene 2 minutos. ¿Cómo la ven? Llevan hora y media limpiándose las manos y acusándose mutuamente de corrupción. Yo llevo hora y media dando propuestas y respuestas. Llevan una campaña de ensuciar y de poner basura y desperdiciar agua todo el tiempo. Yo llevo una campaña de recorrer las calles, de estar en los vagones del metro, de estar en las colonias, en los mercados públicos, de cercanía, como siempre lo he hecho. Llevan claramente 2 años en una campaña ilegal, con dinero, quién sabe de dónde. Yo llevo 10 años estudiando lo que se tiene que hacer para solucionar los grandes problemas. Llevan una vida en política, grillería y pocos resultados. Yo llevo 25 años de servir a mi país y servir a mi ciudad, y los resultados puedes ir tú a verificarlos, a verlos. Ahí están. Ver a nivel nacional cuándo fue el mejor momento de la salud del país. Ver en esta ciudad cuándo fue el momento en que más crecimos. Comparen, chéquenlo. ¿Por quién van a votar? El candidato del PRI, que representa todo lo viejo a lo que no queremos regresar. La candidata del conformismo y el retroceso en el que nos tienen. Sal a elegir la ciudad de tus amores. Sal a elegir con toda tu alma y con toda tu mente. Sal a elegir la ciudad para tus hijos y tus nietos. Sal a elegir la ciudad más transparente, la que tenga agua. Sal a elegir una ciudad segura. Sal a elegir la ciudad posible, la que sí puede ser. Soy Salomón Chertorivsky, quiero ser jefe de gobierno para juntos construir esa ciudad. Muchísimas gracias, candidato. Pues de esta manera damos por concluido el segundo debate chilango a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.